gente, ya no podemos decir barbaridades. Bueno, perfecto. Lo intentaremos, ¿no? Está Eh, claro. No, no, se pueden decir barbaridades con buena forma también, así que eso no eh, estamos habituados. bueno, aquí estamos nuevamente en otro seminario de libertad educativa, de este ciclo que, bueno, que ya tiene varios años de permanencia del Ultima Freeman Hayek Center. Bueno, hoy está Walter Castro, el gran amigo, gran académico, por cierto, y siempre con temáticas disruptivas, como diría yo. Hoy problemas y soluciones educativas ultramodernos. Bueno, Walter, estás en tu casa, ya sabes, así que el seminario es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar y de someter a escrutinio algunas ideas que son más que nada provocaciones para que si hacen eco en algún lado podamos tener una crítica, una respuesta o algo. Eh, la presentación se divide como en dos partes. Eh, la primera va a tener que ver con algunas cuestiones que siempre pasamos un poco la carrera, pero de las que todos somos de una u otra forma muy conscientes. Y digo las pasamos a la carrera porque esas mismas cosas que se están suscitando desde desde que el mundo moderno existe, generan efectos en orden a sus propias características de diversidad y de aceleración sobre las soluciones educativas, ¿no? Entonces el segundo tramo va a tener que ver concretamente con una provocación en el ámbito educativo, ¿no? Pero si me tienen un poco de paciencia, lo primero que quiero repasar son algunas cuestiones elementales a propósito de cómo es que vivimos en un mundo moderno y por qué, a mi manera de ver, este mundo moderno se está convirtiendo en un mundo ultramoderno. Y esta es la primera provocación, ¿no? O sea, ponerle un título distinto para decir que la modernidad tal como la conocimos está cambiando. Y no hablo de posmodernidad, sino de ultramodernidad para que quede claro que es algo distinto. Entonces, ¿dónde empieza el cuento? Bueno, donde siempre, un poquito antes de la revolución industrial, en la ilustración, y bueno, digo, las advertencias que hacían los filósofos a propósito de la modernidad que estaba viniendo, de ese cambio en la forma jurídica, política, pero también económica, eran varias, ¿no? Smith decía, bueno, viene un mundo de división del trabajo, de más especialización. Él anhelaba que fuera de libre comercio. Y también veía en cierne el desarrollo fabril, ¿no? Smith no vio la revolución industrial en pleno, pero decía, si la gente hace tarea reiterativa, se embrutece un poco y va perdiendo sensibilidad social. Entonces hay que poner escuelas o hay que hacer fiestas, que esto lo haga el gobierno, bueno, el gobierno municipal, no el gobierno central, que la educación la empuje el gobierno, pero no sea gratuita, había que poner, en fin, condiciones para que la gente hiciera el esfuerzo de pagar por su educación para que le diera valor. Bueno, advertencias posteriores fueron muchas sobre esta gran transformación social. Digo, todos sabemos que Tocqueville en la democracia de la América explica muy bien cómo Estados Unidos funciona en ese entretejido social de esas organizaciones intermedias, ONG las llamamos hoy, en fin, sociedades civiles o asociaciones civiles. Pero hasta que el pionero se fue yendo más al oeste y ahí estaba más solo y estaba con su rancho y su escopeta y tal, y se defendía y se iba aislando, y entonces esa carga negativa que los franceses le dan a la palabra individualismo, tal como nos enseñó Aguilar, Enrique, eh, de cuidado que si te individualizas mucho, perdés también contacto con la comunidad. Y bueno, y después de esto que vi Ortega, que es otro gran lector de la modernidad, y bueno, ya todos sabemos lo que quiere decir el hombre masa y ese hombre que está suspendido, como marchando en un colchón de aire, ¿no? Bueno, todas estas provocaciones filosóficas son muy importantes, las dejo un poco para después, pero la verdad del cuento es que la modernidad es el paso de la tribu a la sociedad abierta, digamos, de salir del clan y de salir de un orden cerrado y meternos en un orden abierto, salir del feudalismo y entrar en lo que llamamos hoy el orden moderno. Y eso concita un cambio moral muy fuerte que un librito de Nuil y Rasmussen explican bien,
que es un libro que tiene que ver con las normas, que me recomendó Alejandra Salinas. Un libro que dice que el punto es que la ética se socializó. Y en mis palabras es que la ética se puso horizontal, ¿no? Entonces, que llega la primacía de lo justo, la regla justa, y nos alejamos un poco de la idea de bien común o de lo bueno. Y entonces ahí se empieza a producir una gran transformación. Hay un cambio de reglas que basado en la igualdad ante la ley empieza a abrir puertas a la diversidad. Ya no hay un bien común, no hay una finalidad común, no hay una teleología común, no hay una jerarquía única. Y entonces esa diversidad empieza a amplificarse, eso permite el comercio entre gente diversa se enriquece, se profundiza la especialización. La modernidad es eso, básicamente, ¿no? Luego más capital y bueno, más remedios y prendas de mejor calidad, más alimentos y lo que sabemos hoy. Entonces la modernidad tiene dos requisitos, dos ampliaciones, dos extensiones, una la económica, que es muy conocida, que es la globalización, y la otra son los derechos humanos, que es la otra ampliación moral del orden, en donde efectivamente respetar a gente que es un poco más distante, diversa o extraña, porque salimos de la familia o del útero y vamos a una sociedad de gente cada vez menos próxima, bueno, eso implica un esfuerzo de moderación y en la medida que queramos hacerlo, la convivencia en una sociedad pacífica, terminen los derechos humanos universales, ¿no? En el respeto mínimo de la dignidad de la persona, de la propiedad de la persona. Bueno, estos son características de la modernidad, que es un fenómeno que se va extendiendo, según yo lo veo, con reglas de justicia, donde nos vamos olvidando entonces de que haya una única finalidad posible. Hay muchas finalidades posibles que quedan reservadas para el plano individual y hay muchas maneras de intentar ser feliz y la gente muchas las intenta a riesgo propio, por cuenta propia, alejándose de la familia y zambulléndose en ese conjunto de relaciones que son la sociedad civil y la sociedad comercial. Ortega dice, bueno, acá estamos en presencia de un señorito satisfecho, ¿no? Porque vivir se hace más fácil, el mundo nos provee todos los bienes, las seguridades son mayores que salir de feudo a feudo y quedar a manos de los asaltantes y los delincuentes en medio del campo del medioevo, y la gente con más libertad se desenvuelve y bueno, el orden prospera, hay un banco común de conocimientos que surge del intercambio de la gente, la ciencia prospera y eso es la modernidad. Por supuesto, si uno quiere incrustar a Sarmiento ahí semejante cambio, que también abarcó a los Estados Unidos y a los padres fundadores, habría tenido que ver con que hubiera cierto umbral educativo, ¿no es cierto? Bueno, para que la gente no fuese por detrás de los caudillos, no siguiera aglutinándose en facciones, que al fin del cuento eran la causa de muchas guerras intestinas o de permanentes conflictos entre vecinos. Bueno, los puritanos que iban a Estados Unidos seguramente sabían leer y escribir, los que veía Sarmiento acá eran más bárbaros a su juicio en el interior, y entonces eso de hacer un plan educativo ha tenido que ver con que la gente se civilice o entre en este orden más civilizado, más armónico, más pacífico, y menos conflicto y más riqueza. Eso es no estoy diciendo nada nuevo, es lo que pasó en los últimos 200 años y por lo que vivimos mejor, con más respeto y menos guerras y más satisfacción de necesidades. Ahora, cuando uno acelera esto, y ya para entrar en los detalles que quiero plantear de lo que para mí es la ultramodernidad, digo, por poner un título provocativo, no se tomen en serio esto, es que el aumento de la diversidad, porque claro, cuando vos te vas relacionando con gente más distante y se va haciendo un orden más extenso y se va haciendo más tolerante, en el fondo estamos conviviendo con gente cada vez más distinta. De hecho, la globalización te hace convivir comercialmente con los chinos, que tienen culturas distintas que las nuestras, por los asiáticos, por ejemplo. Y se hace eso perfectamente, y la gente viaja de país en país perfectamente. Te digo, a medida que se va extendiendo el orden, esa diversidad le va proveyendo de riqueza. En los descubrimientos, todo se va descubriendo según los intentos que en cada sitio se hacen y luego se comparten o se ponen a disposición del otro, o se emulan o se trasladan. El mundo va tomando esa forma y va tomando vértigo, porque a poco de desarrollarse económicamente, también la ciencia y la tecnología van más rápido, y entonces con los descubrimientos tecnológicos las cosas se aceleran todavía más, y tenemos la revolución que baja el costo del transporte, o la revolución que baja el costo de la información, o ahora la revolución del Internet, la inteligencia artificial y lo que baja el costo del traslado de la información y de las comunicaciones hasta un lugar impensado. Entonces, esa diversidad y ese vértigo para mí son los síntomas de lo que yo llamo ultramodernidad. O sea, un orden en expansión continua
que no sé, para provocar más digo que es como las galaxias, ¿no? Y la Vía Láctea está en expansión continua, las galaxias están en expansión continua. Bueno, la modernidad también. No sabemos hasta dónde va a llegar. De hecho, los derechos humanos universales nosotros los tomamos como propios, pero son occidentales, ¿no? No es el mundo entero. Entonces, ahora, eso produce una serie de efectos, y ya voy a terminar con la primera parte para dejar el planteo de lo segundo, que es lo que quiero discutir. Efectos bien interesantes, ¿no? Para mí, bien interesantes, porque cuando el mundo se hace más fácil, más sencillo, más a la medida de cada uno, es como que todo cuesta menos, ¿no? Entonces, con una pequeña certeza de bolsillo, ya no una certeza capital como la que daba la religión, como la que daba el orden preestablecido, la gente se embarca en pequeños kayaks, o pequeñas canoas, y se lanza a mar abierto, y eso es lo que está pasando hoy. O sea, los proyectos de vida felicitarios de las personas son muy distintos, y eso es un síntoma diferente. Es decir, se pierde en muy buen sentido cierta homogeneidad felicitaria. No hay un plan de vida enmarcado en ningún sentido. O sea, yo creo que ese mandamiento social y parental de cómo tenías que vivir la vida se va relajando mucho y se descubre mucho más. Esto es lo que yo estoy viendo. Y además mucho más rápido. Entonces, de golpe, las personas tienen unas sensaciones bueno, de querer comerse la vida a mordiscos muy rápido, o deprisa, una cosa tras otra. No hace falta ir en profundidad, es un mundo un poco más superficial, si se quiere, mucho, mucho, mucho más vertiginoso. Y las autoridades se desploman, o sea, la jerarquía se desploma. Este orden horizontal, de esa ética horizontal, de lo justo y no de lo bueno, cuando no tienes una finalidad común, no hace falta una jerarquía para llegar a ese fin común, y las jerarquías políticas y las morales se colapsan. La política ya lo vemos en toda la democracia hoy tal y como está. Las morales es que es muy difícil convertirse ceremonialmente en un pontífice de hasta la propia vida de nuestros hijos. O sea, los ejemplos morales. Y la gente se las arregla porque con un poco de éxito y buscando cierta aprobación social, hay muchas formas de intentarlo, la gente se aglutina distinto. El mundo se pone más febril, digo yo, y descubre y más rápido. Y entonces el experto en temas sociales desaparece. A ver, ¿quién puede explicar a dónde y cómo va el mundo? ¿Quién tiene la escuela para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer? Es muy difícil eso hoy. O sea, aparte, no creo que sea aceptado. El enciclopedista de la modernidad no existe más hoy. ¿Quién es? Por supuesto, hay muchas disciplinas muy perfectamente desarrolladas en sentido micro, hay muchos super especialistas, como diría Ortega, pero a ver, ¿quién te puede explicar la macro del fenómeno social? Muy difícil, muy difícil. Entonces quiero poner esto sobre la mesa porque, bueno, eso hace muchas cosas, ¿no? Digo, la fuerza de la religión, ya dije, menor, las campanas de la iglesia suenan menos, no hay fieles ni devotos. La gente también me parece que es más frágil también en cierta medida. Un signo palmario de nuestra época es la cuestión demográfica. La cuestión demográfica me tiene sorprendido la velocidad a la que baja la tasa de fertilidad. En Argentina, el año pasado, 450.000 chicos nacieron, hace 10 años, 750.000. Claro, la gente vive sola, se puede pagar un departamento, prolonga la decisión familiar, convive más con mascotas. Esto no es un chiste, esto es una cosa que está pasando hoy, cuesta muy caro mantener los hijos. Entonces, digo, es una sociedad que en algún sentido es mucho más vertiginosa y para mí está mucho menos claro dónde está yendo, mucho menos claro. Va donde cada persona descubre y donde otros lo siguen. Y ese fenómeno, que casi como un fenómeno del mercado, es lo que yo defino como ultramodernidad. La diversidad y la velocidad que te toma desplaza la jerarquía y a los expertos en materia sociológica para mí. Dicho esto, que es una provocación fuerte, me meto en la cuestión educativa. Y digo, si este mundo es así, si la gente ha preferido abandonar la seguridad de la tribu por certeza de bolsillo, si vamos a explotar nuestra vida con distintos ensayos propios, personalísimos, donde el aprendizaje es personalísimo, la felicidad es personalísima, en fin, el individuo ha salido del frasco y no va a volver a entrar. Entonces, ¿cómo enfocar ese desafío que envuelve la educación? Porque la educación es mucho más fácil cuando el orden estaba quieto, cuando la jerarquía estaba marcada, cuando había una finalidad última que era la civilización en algún sentido republicana, democrática, las instituciones, que la idea de progreso del siglo XIX. Ahora, entonces, en ese marco,
aparecen dos, tres cosas súper disruptivas, que ya entrando en la cuestión educativa propiamente dicha, y yo como profesor, porque yo no me siento en absoluto ni siquiera preparado para hablar sobre esto, solo provoco para ver cuáles son las sensaciones de ustedes. Vos ves que los chicos más chicos no necesitan maestros para manejar la tecnología, entonces ya ahí hay una cosa enorme. Todos los chicos necesitaban de los papás para aprender algo, ahora la tecnología la aprenden solos. Y bueno, eso te da una fuerza de conocimiento, el conocimiento da fuerza. Los padres le piden a los hijos o los abuelos a los nietos que le enseñen algo de todo lo que sale. Y lo que sale va a una velocidad que cada vez vamos a tener menos chance de usarlo, con mucho esfuerzo. Pero esos chiquitos ya manejan inteligencia artificial, un poco más grandes, no tan chiquitos, pero eso solo pone en jaque todo el sistema educativo. Es decir, para empezar, la manera de tomar exámenes, pero para seguir la manera de los conocimientos que le va a impartir, la manera de razonar, cómo resuelven los temas. O sea, si la calculadora fue novedosa, si el Excel fue novedoso, la inteligencia artificial, que además va a una velocidad de rayo impresionante. O sea, un alumno universitario con inteligencia artificial hace con la inteligencia artificial más de la mitad de las cosas que tenía que hacer antes por sí solo. Bueno, entonces eso cambia todo el desafío educativo. Pero eso cuando son chiquitos, cuando son grandes, yo lo veo en la vida de empresa, pero también lo veo en la universidad. No hay por qué darle demasiada importancia a lo que dice el jefe. Si vos podés descubrir, si vos podés probar tu propia cosa. Y esto está asociado con la autoridad, porque al desplomarse la autoridad, vos le das autoridad solo al que la legitima cuando te marca un rumbo práctico para resolver el problema, que es la característica de hoy. No tenemos tiempo para filosofar. Tenemos que vivir la vida rápido, tenemos que comernos la vida de mordisco, tenemos que ir una cosa tras otra. Trabajar está bien, pero vamos a hacer las cosas rápido, vamos a cambiar de trabajo, vamos a cambiar de empresa, no vamos a ser fieles a nada. Y vamos a ir al punto, nada de reuniones de 2 horas, las reuniones son de 15 minutos, yo lo veo todo el tiempo eso. Entonces hay un sentido práctico para resolver el problema que te desafía y los mismos jóvenes te desafían, dicen, mirá, yo no sé si te reconozco autoridad porque tengas charretera, porque estudiaste más, porque pontifique, no, nada, a ver, demostrarme que en el terreno, en lo práctico, vos sos mejor. Y eso pasa, o sea, el joven se queda cerca del que aprende algo que le sirva, o sea, el utilitarismo es una cosa enorme. Entonces, frente a estos dos desafíos que están en la punta, un chico chiquitito no necesita de la mamá para aprender a manejar el teléfono celular, o la inteligencia artificial del día de mañana, o los modelos, las aplicaciones, las ediciones, o lo que sea. Y una persona grande que ya no copia ningún modelo, salvo alguna cuestión de autoridad que se genera en la legitimidad de un punto. Entonces, la pregunta es: ¿y dónde poner al maestro? Es decir, bueno, entonces, por supuesto, que yo con esto no voy a eliminar que todas las personas tenemos en la vida un para qué, que para mí es lo más importante, y el maestro tendrá que ayudar al qué y al cómo, porque el para qué es la motivación del chico, lo tenés que alentar por otro lado. Y ese qué y ese cómo, para ponerlo en términos prácticos, ¿qué es? Y bueno, y ya en ese proceso de descubrimiento a mí no me queda claro. Yo tengo la sensación de que sé qué son las cuentas, es la matemática, es el mundo físico, y aplicado a problemas prácticos. Cuesta muchísimo en la escuela, en la facultad, lo que sea, hablar a los chicos de cosas en abstracto si no le resolvés un problema. Cada vez más, y si no usas tecnología como usan los profesores jóvenes, menos, no captas ni la atención. Entonces, para vivir en ese mundo de la demanda, porque los chicos demandan, igual que nosotros demandamos café Nespresso en múltiples sabores, o gaseosas en múltiples cosas, los chicos demandan hoy muchas carreras distintas, muchas materias distintas, mucho contenido distinto. La universidad le dice, bueno, o contador, o administrador de empresas, o licenciado en marketing, o recursos humanos, o economía empresarial, o negocios digitales. 7 carreras, ¿para qué? Al fin de cuentas, a lo mejor con 2 carreras de 3 años y especialidades, los chicos elijan, sería más fácil. Estás inventando carreras porque el formato de la CONIAU, 7 carreras distintas, compartiendo. Bueno, lo que quiero decir es que le va a proponer cuentas, y la otra cosa para mí sustancial son los cuentos, ¿no? O sea, si le vas a plantear algo trascendente que tiene que ver con el para qué, tiene que haber un buen cuento ahí. Tiene que haber humanismo, tiene que haber filosofía, tiene que haber historia. Entonces, ahora, el maestro que no se puede poner entre las cuentas y los cuentos, el que no se puede poner entre la matemática y la física y la filosofía y la historia, que es muy difícil, bueno, el que está en el medio es mediocre. Chao, ¿para qué le sirve ese al alumno? Si no sabe nada de nada, está en el medio. Y más que el maestro, ¿qué? El maestro, el profesor, nosotros mismos, ¿para qué le servimos? Y más que nosotros, el burócrata, que se supone que entiende a dónde va el mundo, qué es lo que hay que enseñar, lo elige, lo compendia y nos baja línea de arriba para abajo en un mundo que en vez de estar cerrado está abierto. Y abierto, cada vez más abierto, como la Vía Láctea, que se abre, abre, abre a la diversidad, a la velocidad, al descubrimiento y a la búsqueda individual de cada persona que salió de la botella, no solo para vivir su vida al modo que quiere, para capacitarse al modo que quiere. Entonces, la pregunta es,
¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, es un poco fuerte lo que voy a decir, pero a lo mejor se resuelve en un supermercado de la educación. Es decir, del mismo modo que los chicos hacen clic, 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 clic y compran en el Mercado Libre lo que les da la gana, el día de mañana van a terminar comprando, si no lo hacen hoy, contenidos que tengan que ver con lo que les interesa. Y yo estoy seguro que ya lo hacen hoy, mucho más con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuánto más vas a pretender un modelo vertical que ya tiene determinada idea de lo que está bueno, tiene determinados mandamientos de lo que debe hacerse, tiene determinado programa de lo que se supone se valora como, tiene determinada metodología de examen? Digo, para mí la desorientación de encontrar un método educativo acorde a la ultramodernidad, que es la diversidad al extremo, de intereses, de capacidades, de inteligencia, de manejo de los tiempos, de manejo de las propias vidas y de la velocidad que esto toma, el desafío que vos le metés a alguien que se llame aparato educativo de tal envergadura, a mí, para simplificar este asunto, solamente para simplificarlo, digo, mirá, esto es como los Uber y el taxi, así de fácil. Entonces, del Uber tenés planificación, en el taxi tenés planificación central y taxi amarillo y negro. Y en el Uber tenés gente que sale de la casa cuando llueve, un precio que va cambiando todo el tiempo, la gente que lo llama, la tarjeta de crédito, un montón de crucecitas para decir si es bueno o si es malo. Bueno, ¿qué hay ahí? Mucha tecnología, mucha velocidad, mucha gente que entra y sale del mercado, mucha adaptación. Bueno, ¿quién gana? Para mí el Uber le va a ganar, pero por muerte le va a ganar. En Rosario yo estoy viendo que los taxis que quedaron caros, porque las tarifas están de acuerdo a la inflación, como plantea la municipalidad, están en todas las esquinas, los Uber trabajan a full, más barato. El mercado se está comiendo al orden planificado, al orden central, al orden burocrático. Y ahí están los taxistas ofreciendo lo mismo de antes, los mismos taxis amarillo y negro que antes, tratando de que la gente se suba en la esquina de antes. Y la gente ahora no, nada, tiene su tarjeta, no saca más la plata, le muestran el recorrido adentro del teléfono y ve la estrellita del Uber y viaja a cualquier hora seguro. Se terminó. Entonces mi pregunta es, ¿la educación no puede ir para ahí? ¿No debe ir para ahí? ¿No va a ir para ahí? Digo, especialmente con la crisis de autoridad que hay, en todo, no acá, porque la crisis de autoridad no es educativa, existe en las empresas la crisis de autoridad. O sea, ¿qué jefe es el que vale? El que tiene clara la idea. Ahora, ¿qué desarrollaría vos? Bueno, juicio crítico, por supuesto, y yo, fuerza de voluntad. Nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de la época de un sociólogo que se llamaba Riesman, que creo que era discípulo de Guizot. Y Riesman definía a la gente por el lado de la oferta, o personas que creen que hay que hacer lo que hay que hacer, y punto. Y otra persona que está muy pendiente de su entorno. Y me parece bien, decía que era un cambio de época, eso es muy fascinante el libro de Riesman. Y hay gente que está mirando quién le da aprobación, cómo funciona el contexto, qué necesitan los demás, cómo se integra ese entorno. Para ello hacen falta otras inteligencias, inteligencia emocional, habilidad de blanda, liderazgo, una cuota X de audacia, creatividad, arte. Yo no tengo nada de eso, no lo sé enseñar, no lo sabría cómo hacer. Son cosas muy importantes, no tengo idea. Pero digo otra vez, ¿quién define con qué cuota qué cosa? ¿Y cuál sería ese supermercado de la educación que se puede abrir? O digo, el mercado libre de la educación. Entonces alguno va a decir, no, eso no se puede, no se puede. La educación es solemne, la educación es formal, ya mucha gente estudió esto, ya sabe cómo hacerlo. Bueno, mi noticia es que la ultramodernidad derrumba eso, lo destroza, lo hace desaparecer, lo quiebra. O sea, para ir terminando con la provocación, yo digo, ya eso no es más función del Estado. Usted me va a decir, pero este es una bestia lo que está provocando. No, por supuesto que la escolarización inicial, seguro, eso quiero decir, leer, escribir, llevar la matemática de un mínimo de cosas y de contención, especialmente a los barrios vulnerables, no cabe duda. Pero la función estatal en la ultramodernidad de la justicia, no de la educación. Si vos no tenés un orden justo, se te cae todo el edificio democrático porque ya no tenés autoridad en los que juzgan ni en los que son los representantes de los parlamentos. Entonces, si no tenés justicia, está frito. Entonces yo recomendaría que el Estado se repliegue de todas las áreas en que la sociedad civil y la sociedad comercial puede desarrollar, que deje que la gente con su propio criterio, lo que está bueno, lo que le sirve, lo decida, que haya muchas ofertas muy variadas porque la complejidad nos abruma de tal modo que nadie se puede sentir experto, ignoramos todo lo que ignoramos y eso cambia a una velocidad increíble, hace falta mirar las cosas que pasan todos los días en el mundo tecnológico y al fin del día también la provocación de decir, bueno, pero no hay una rémora acá, no hay un espíritu conservador en que esto siga, no hay un miedo a descubrir por nosotros mismos lo que ese contexto abrumador que nos pasa por arriba. No hay una crisis de época que no queremos perder esa autoridad que antes tenían los mayores por ser mayores.
No es que queremos que el mundo se adapte a lo que nosotros ya pensamos en vez de lo que está pensando ahora y a las motivaciones e inquietudes que hay ahora. Mi lectura es, mira, el mundo se va a seguir expandiendo, la diversidad va a seguir creciendo en el margen, la velocidad es imparable, las demandas son puntuales y prácticas, y estamos en crisis porque los que son nuestros demandantes ya creo que se están saliendo de los formatos tradicionales toda vez que pueden, y lo vemos bien abajo cuando se hacen de la tecnología mínima, o bien arriba cuando ya no escuchan ni a los jefes y ensayan las cosas a su propio modo. ¿Cómo se arregla el problema educativo? No tengo idea. Lo que sí tengo idea es cómo no salimos más de eso. Del mismo modo que el individuo salió de la botella en la modernidad, no hay modo de volverlo a meter en el frasco. Y para mí esta solución de continuidad que estoy describiendo le genera al sistema educativo tal como lo tenemos nosotros una herida de muerte. Tal como lo tenemos. No es que no vaya a haber sistema educativo, no es que no vaya a haber solución educativa, pero pensarlo en los términos de los últimos años es como pensar el Uber y el taxi. Y ahí termina mi provocación. Para ponerlo en términos éticos, como empecé, eh, la sociedad reclama más justicia que idea del bien, y el sistema educativo va a tener que dar espacio al descubrimiento y en el respeto por lo que los demás quieren y lo que los demás aporten, sin las supremacías que están instaladas desde arriba. Esa es mi lectura, esa forma antigua. Para las cuestiones sociales, por supuesto, no estoy hablando ni de la física ni de la química, pero las cuestiones sociales, muy difícil, muy difícil. Bueno, ahí termina mi provocación, estoy listo si hay Bueno, alguna queja. para empezar, mil gracias, Walter, como siempre. Sí, por supuesto, acá hay varias preguntas. Acá vamos a empezar eligiendo una bueno, de un participante que creo que conoces. Creo que se llama Eugenio Giolito. Me suena conocido el nombre. Dice Eugenio, no, para el resto del público es un buen amigo y profesor de UCEMA. ¿Hasta qué punto juega el problema de que el ajuste de la oferta educativa es extremadamente lento en comparación con los cambios en la demanda? Y luego te dice, bueno, ok, entonces, ¿cómo haces para desandar la educación de los docentes más grandes y, por cierto, acelerar la formación de los jóvenes? Claro, esto es una gran Son dos pregunta. preguntas independientes, ¿no? No, sí, empiezo por la segunda. Digo, yo veo el mundo práctico. No sé, en la facultad donde yo doy clase, la cantidad de comisiones se han expandido. No sé, por problema de la estatal, seguramente, no sé, que un fenómeno circunstancial, no importa. Tuvimos que ampliar los adjuntos. Por supuesto, los adjuntos salen de los mejores alumnos. Tienen vocación de ser profesores. Les gusta la economía o la ciencia económica. Digo, uno diría, ¿yo qué hice durante muchos años? Yo iba a escuchar a mi profesor a clase. Todo el tiempo le iba a escuchar. Y no solo eso, nos reunimos con Yolito mismo durante 10 años a cenar con nuestro profesor, de quien seguimos libando enseñanza. Vos ahora los chicos lo ponés en pista, en tu clase no lo va a ver nunca. Nunca. Tenés que ir a verlo vos a ellos cómo dan clase. ¿Y cómo dan clase? Lo hacen jugar. Entonces, hoy traje un chocolate. A ver, la competencia de hoy es esta. Y cualquier cosa que hacen, la hacen contra un chocolate. Y están todos participando. Y vos ves eso y decís, esto es otro mundo. Entonces, ¿y cómo reemplazar a los viejos? Mirá, si no se te ocurre darle un chocolate, si no se te ocurre hacer un juego, si no hace sintonía con la velocidad mental que tiene ellos, difícilmente la clase sea divertida, genere emoción, entusiasmo y juego. Entonces, si vos te vas a ir a pondificar, como es lo mismo que si a vos te diera clase Juan de Mariana o Francisco de Vitoria, y tuviera que tomar nota con un tintero y una pluma, chau, fuiste. ¿Y qué hacemos con lo que? No sé qué hacemos, no sé, yo te estoy diciendo eso, vos podés hacer qué haces qué haces, simulás qué haces, pero no haces, porque por eso después se reprueban el 50% de los alumnos, porque estaban bobeando la clase. Ok, y la primera parte en cuanto al ajuste de la oferta, que obviamente es lento en términos relativos con la demanda. Eso es igual para cualquier cosa, ¿no? O sea, no es solo para la educación. Yo veo cómo mis hijas resuelven un viaje. Alguien tiene que viajar. Se mete al ChatGPT y le dice, tengo 3 días, voy a tal lugar, necesito los aviones, necesito las cosas, dame los precios, dame las cosas. Antes vos necesitabas que un tipo que había ido antes te pasara la foto, te contara el recorrido, te pasara el diario de viaje. Es decir, bueno, les digo, todo lo que la oferta no se adapte, la gente se la arregla de otro modo. ¿O vos creés que para educarte técnicamente, los tipos que están estudiando software no van a la facultad? Yo en mi familia tengo dos, no van a la facultad. Un esfuerzo enorme para que se reciban, hay que patearlo porque nosotros que somos viejos decís, saca el título, ¿para qué? ¿Para qué?
Si esto entro al tutorial de acá, entro acá. Si esto se hace así, en la empresa me lo pidieron así. Y si mi profesor no sabe nada, y te aseguro, y lo veo en Rosario, y con todo respeto, que chicos que tienen 23, 24, 25 años están mucho mejor formados que profesores que hace rato que hacen algoritmo y tienen 55 y están obsoletos en la facultad y le quieren enseñar una fórmula matemática. Entonces dice, ¿qué me va a enseñar a programar si Python no sabe? ¿Y dónde aprendiste Python? Dice un tuto, chau, se terminó. Entonces digo, estoy provocando al extremo, pero digo, no nos damos cuenta que te pasa por arriba. Es la provocación. Ok. Voy a juntar un par de preguntas de Ricardo Siciliani. Él te pregunta cuáles son los límites entonces de la diversidad y si los valores comunes se pierden, se desdibujan de una cierta forma en la ultramodernidad y en ese sentido, ¿para qué sirve entonces la escuela? Claro, pero está muy bien. Lo que pasa es que los valores básicos, digo, cuando se arma la modernidad, los valores básicos a recuperar eran no nos matamos más, no nos robamos más y no nos estafamos más. Y más nada. Entonces, digo, no es que no haya tres valores universales, pero la idea del bien común es decir, en mi comunidad los valores son muchos más. En mi grupo de amigos los valores son estos, las lealtades son estas. El modo en que nosotros funcionamos son estos. Digo, a ver, simplemente, vos, Edgardo, has estudiado en Estados Unidos, Eugenio también, muchos de los que nos escuchan también. Yo no estudié en Estados Unidos, tampoco vivía allá, pero tengo alguna proximidad. Digo en Estados Unidos, por lo menos en el mundo de negocio que yo entiendo, no trates de hacer ninguna simpatía. Yo te doy la tarjeta porque me sirve para algo, te veo un minuto si me servís, te tengo a tiro si me servís, si no me servís se terminó. Punto. Y así te rajan en la empresa, y así te dejo de hablar, y así me mudo de barrio. Entonces son culturas distintas. Entonces nosotros tenemos un montón de valores, la afectividad y todo eso, que eso no cuenta en Estados Unidos y funciona igual. Y en la China habrá un montón de otros valores, y en la India habrá un montón de otros valores. Entonces, el mundo que se extiende hasta el plano mundial, y vos tenés que en tu trabajo negociar con un chino, un día, digo, vos trabajás hoy en redes, trabajás con un tipo que es de India, con otro tipo que es de Serbia, que son buenísimos para ahí los serbios, no sé por qué son buenísimos, y trabajás a nivel mundial y te aparecen tipos de todos lados, que están educados en casas muy distintas, no matar, no robar, no estafar, punto. Más nada. Y después todo lo demás te pueden salir con cualquier cosa. Digo, para empezar como C20, para seguir. Y si, bueno, ¿y para qué está la escuela? Bueno, para que haya ese mínimo. Para que haya ese mínimo. Pero digo, vos ves cosas que a nosotros nos sorprenderían, que la gente reemplace los hijos por los gatos, a mí me sorprende. Y sin embargo, es un rasgo total de la modernidad. Y digo, hay psicólogos para gato y cada vez más. Lo muestra el problema de la demografía, donde aparentemente el instinto de supervivencia le va ganando al instinto de procreación. O porque tenés plata para vivir solo, o porque te cuesta mucho criar los hijos, o porque te contentás con un gato, o porque salís con tus amigos pero no necesitas familia. Digo, eso es un cambio de hoy. Nacen 450.000, nacían 750.000, incluidos los lugares más vulnerables donde hay planes sociales. Entonces, ese cambio, ¿cómo? Digo, ¿a qué velocidad va esto? Entonces, ¿hasta dónde va a ir? Y bueno, va a ir hasta un lugar donde vos convivís con gente en tanto y en cuanto no te maten, no te roben, no te estafen. ¿Y cuánto más? Nada más. Esto para mí se está disolviendo todo el otro resto de cosas. Para mí. Eh, Aparte de otra cosa, sí veo que hay mucho más, a la velocidad que vamos, hay mucho más transparencia. Al nivel de abajo hay mucho más transparencia. Los chicos son mucho más transparentes. Es decir, esto del el modo de la compostura, la hipocresía, las cosas que comparten en las redes sociales son todo, son la vida. O sea, la vida privada y pública es casi parecida, en muchos sentidos. Como decir, es bueno, no es bueno, no importa más lo que sea bueno o no sea bueno. Lo que importa hoy es lo que es justo. Cada cual vive la vida como le da la gana. Y 10 tipos más jóvenes y otros 10 tipos, 10 años más jóvenes, son mundos inaccesibles cada vez más para nosotros, según yo lo veo. Ok, y acá hay varias, perdón, preguntas de la misma línea. Bueno, alguien pregunta, dice asistente anónimo, que me parece interesante la pregunta, así que la voy a plantear. La ultramodernidad, como vos la definís, te pregunta si no significa en sí mismo la desaparición de lo que vos y yo llamamos aula, ¿no? Del formato del aula. No estoy seguro. Puede que sí y puede que no. Esto es solamente una provocación, ¿eh? Yo, si vos me decís sumo presencial, presencial toda la vida. ¿Por qué? Porque hay química. Química. Ahora, en algunos lugares yo siento que hay química, y te voy a contar mi experiencia personal, que no puedo ir más allá de eso, porque yo no soy un experto en esto ni pretendo serlo. Solo estoy compartiendo una vivencia de un profesor viejo. Cuando doy clase a alumnos, yo doy economía y doy clase a alumnos que son de derecho, ciencia política o ingeniería, tengo una química infernal, porque entro por otro lado.
Son tipos interesados en que vos los provoques de otro lado. Cuando yo doy clase de economía en la Facultad de Ciencia Económica, la mitad de los alumnos está jugando, apostando juegos. Entonces, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Y bueno, digo, evidentemente, donde vos generás una atracción mayor, lográs un ida y vuelta mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que creo? Es que hay un espacio muy fértil para la interdisciplinaridad en el aula. Lo que pasa es que el casillerito chiquitito, por eso yo decía, mira, o le enseñás muy bien las cuentas, física y matemática, o tenés que saber un poco de historia, un poco de filosofía, un poco de humanismo, o un poco de artes psicológicas para meterte en una serie de planteos y de problemas que ellos hacen desde otra perspectiva. Ahora, si te quedas en el medio, con el librito a medio hacer, el molde que te resolvía el contacto con la gente por el programa y los contenidos por el programa, esa solución no existe más. O sea, hoy dar clase cada vez más un arte para mí. Si te gusta, si te divierte, si la otra gente se aburre muchísimo. Siempre digo, los claustros de la facultad, la mitad de los profesores se quejan de que los alumnos son unos burros que no estudian y que no saben a qué van a la facultad. Y cuando vos vas a la cafetería, la mitad de los alumnos se quejan de los profesores que no saben por qué están ahí, que no sirve para nada. Entonces digo, tenemos una desconexión ahí. Evidentemente no lo estamos resolviendo bien. Probablemente no en todas las universidades así, donde haya ingreso con exámenes, seguramente esto es menos, pero me estoy imaginando solamente. No, 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 de ninguna manera entiendan que lo que estoy diciendo es tan categórico como para explicar algo. Estoy transmitiendo una provocación, nada más. Eso es lo que estoy haciendo. Ok. Siguiendo con esa línea, una pregunta de otro buen amigo de Javier Firpo, que es, bueno, entonces, ¿cómo de alguna forma incluís, cómo se puede lograr que todas las innovaciones que hoy están a disposición de los docentes eh, se incluyan en los profesorados? ¿Cómo lograr que entonces la próxima generación de docentes no sea como vos y yo, que somos dos dinosaurios en la práctica? Los chicos claramente, tecnológicamente, bueno, a mí me dan clase, o sea, yo estoy en el aula comunicarse hoy en el aula para un profesor veterano no es fácil, porque los chicos tienen una forma muy distinta de comunicarse, que es mucho más, no sé, tecnológica, llámeselo así, el Uber de la educación, ¿no? Sí, no, no sé, es que a mí me encanta dar clase, ¿no? Y la verdad que me encanta dar clase en primer año, porque me parece lo más desafiante, muy desafiante. Es cierto que me gustaría más dar en una facultad donde hubiera ingreso con examen, porque hay un montón de gente que no sabe qué estudiar y ahora se va a las múltiples carreras de la ciencia económica. Entonces eso te genera un auditorio que lo tenés que sacar de clase rápido para que no moleste al resto. Pero yo me trato lo que yo trato de hacer es hacer planteos que sean lo menos técnicos posible. A mi edad, ¿eh? Es decir, como, qué sé yo, Enzo Pérez en River juega del medio, pero tiene que tener dos que corran al lado. Entonces yo tengo dos adjuntos, las curvas, los gráficos, las cosas que se hacen con matemáticas, los Excel, los corren los adjuntos. Los juegos, ¿y yo qué hago? Voy a tratar de dar cuestiones que tengan que ver con cuestiones más trascendentes. ¿De dónde creen que viene esto? ¿Dónde estaba la gallina y dónde está el huevo? O sea, porque, qué sé yo, el teorema de Coase me parece una cosa fascinante, porque explica por qué existe una empresa. Hay muchas otras explicaciones posibles. Pero digo, eso es un aporte de un premio Nobel. Bueno, eso no tiene la misma relevancia en los problemas de los programas de economía que un montón de otras cosas. Entonces yo digo, los viejos tenemos que dar algunas cosas que son capitales para la comprensión de la materia, que son vertebrales y que pueden tener que ver con hacer muchas preguntas de eso, porque hay muchas preguntas hechas y son temas que no están terminados porque son medulares, y trabajar esos temas muy profundamente. Y en todo lo demás yo me corro y dejo los adjuntos. Yo no doy más clases solo en ningún curso, porque nada, porque hace falta otra velocidad. No la tengo, ni la voy a tener. Pero eso es como yo trato de resolver mi problema. Entonces lo que te estoy diciendo es, si yo estoy pensando desde 1000 metros cuadrados cómo resolver mi problema, ¿cómo va a ser el Ministerio de Educación para resolver los problemas del sistema? No puede, no puede. Y entonces, ¿qué necesita? Profesores con más vocación. Y bueno, ¿cómo lo va a conseguir? En un mercado más competitivo, en un mercado que termine demandando más nítidamente lo que quiere. Y nada, habrá profesores que son influencers y tienen más pegada en alguna cosa y otros en otra, qué sé yo, va a haber muchos complementos laterales. Yo no me lo imagino adentro del esquema actual muchos años más. Insisto, probablemente en las ingenierías, las matemáticas, entonces probablemente ahí sí, probablemente ahí Ujú. sí. Las ciencias Eso, duras. sí, las duras hasta un punto, ¿eh? Porque te conté que lo que das, los profesores que tenemos, y esto me hago cargo, licenciado para la ciencia de la computación, y me hago cargo en Rosario, las tesis de los alumnos que están en empresa superan a los profesores.
lo superan. Porque los que saben están en la empresa, no están en la facultad. Hoy. Pero Ujú. bueno, es un caso muy particular. Sirve para No, provocar en al sistema. finanzas pasa, perdóname, en finanzas pasa exactamente lo mismo. O sea, en general, un buen docente de finanzas tiene que ser alguien que está en el mercado, pues no te trae, bueno, la vivencia que los alumnos necesitan sentir. O sea, no tienes, para empezar, el respeto intelectual frente al profesor, lo cual es esencial. Sí, estamos viendo por lo menos dos ejemplos de lo mismo. No sé si en todo lo otro. Probablemente un profesor de historia no. Ujú. Probablemente un profesor de historia no, porque el profesor de historia es una biblioteca andando. Hasta hoy. Hasta hoy. Porque vos le preguntás al ChatGPT, bueno, a ver, decime, este tipo se llama Mokir, que desarrolla historia moderna. ¿Tiene paralelos con quién? Y te dice, bueno, tiene paralelo con uno que se llama McFarlane. ¿Y de qué hablaron los dos de este mismo tema? ¿Y de qué hablaron distinto? Y vos le preguntás al ChatGPT, y es un profesor. Si está bien Claro. entrenado, vos le podés pedir toda la bibliografía alrededor de un Ujú. tema y en un minuto te busca todo. Perdóname, asociado a esto, voy a una pregunta de Graciela Sturm, que entonces dice, bueno, pero entonces el rol del profesor no sería orientar a los alumnos, yo diría incentivarlos, motivarlos a que busquen mejores fuentes y cuentos, por así decirlo, fomentar su curiosidad. Porque Sí, yo me claro, sumo a la claro. pregunta, porque creo que hoy el Sí, rol del sí. profesor es totalmente distinto del momento que lo que importa es que lo que el alumno va a hacer por la suya fuera del aula. Uno es un guía, lo incentiva y allá fue. Tiene todo para hacer. Sí, claro, definitivamente. Ahora, a ver, yo hago esta distinción, pero también caprichosa, pues son distinciones que yo armé, nada, en mi propia hoja de ruta. Una vez discutiendo con un sociólogo chileno, para mí muy inteligente, tipo de apellido Mascareño. Entonces, no sé, estábamos discutiendo tarde después de una conferencia y y entonces él se sentía un obsesivo del cómo. Y a mí, a mí lo que me preocupa es el cómo. Cómo. Y yo pregunto, a cada autor le pregunto cómo y cómo. Yo le decía, mirá, yo la verdad que a mí lo único que me importa a mi edad es el para qué. Ya no me importa ni el qué, ni tampoco el por qué, el para qué. Yo si no tengo motivación para hacer la cosa, nada más me... Ahora, los para qué se motivan de una manera distinta de los qué, los cómo y los por qué. Entonces, depende de lo que vos quieras hacer. Si vos ayudás a un chico que encuentre su para qué, nada, sos campeonísimo, se va a acordar de vos toda la vida, te va a decir maestro. Como probablemente nosotros hicimos, yo hago con muchos tipos que me alumbraron cosas que me cambiaron la orientación. Entonces, bueno, a veces un clic, a veces una lectura, a veces prestarle atención a un chico que... Sí, eso siempre sirve, lo tenés cerca. Obviamente también sirve con un sobrino tuyo, no hace falta en la universidad esa habilidad, no hace falta en todo el orden de la vida donde vos puedas poner tu granito de arena y hacer pensar o puedas incentivar. Sí, claro, es crucial eso. Pero el profesor, digo, pierde autoridad para ir a pontificar, para mí eso se terminó, ese crédito que te daba haber estudiado antes y tener los títulos no va a existir más. Eh, este es mi punto. El sistema centralmente planificado y que vos lo querés bajar, no estoy hablando de 1+1+2 de escolarización primaria, no estoy hablando de cosas que supongo son elementales para que la persona entre a jugar en el primer escalón, y mucho más en lugares donde en la casa no le van a enseñar ni a leer, ni le van a contar cuentos, ni a hacer matemática. Ahí yo creo que es imprescindible que haya una presencia, y yo pondría toda la plata ahí, más que nada, ¿no? Pero no sé si me desvié, perdón. No, ok. En realidad, muchas de tus respuestas muy interesantes tienen una similitud muy fuerte con las de Alberto Tacchini, y que, bueno, hacia fin de año va a dar su seminario anual, por así decirlo, con la lógica del lugar de la educación y la libertad de los estudiantes hoy en la web, que pueden, o sea, que sencillamente aprenden solos y lo que desean y toda la vida. Pero bueno, voy a una pregunta de otra amiga, Diana Mondino, en este caso también profe de UCEMA, y bueno, dice, hola Walter, te leo la pregunta, más fácil, tal cual como está. Elon Musk y algunos de estos padres de Silicon Valley han modificado el sistema de enseñanza de sus hijos. Por ejemplo, desarman un motor para entender, bueno, los principios de la mecánica, ¿no? Y dice Diana, si algo así existiese, difícil más vale que un ministerio lo autorizase. Concentrarse en el objetivo o contenido. ¿Podría ser una solución para los ministerios de educación en lugar de en el formato tal como es ahora? Yo sumaría la pregunta de Diana, pongo mi pie de página, o ¿tiene sentido de existir un ministerio de educación? Esa sería mi parte de la pregunta.
Eh, Vamos por parte. Yo digo, no, me da vergüenza contestar porque la gente que está del otro lado piensa más mejor que yo y probablemente tenga más experiencia. A mí me es más cómodo ponerme en condición de provocación o de traer algunos cuentos para que los pensemos. Yo tengo un cuñado que, que es ingeniero, pero que es una persona muy detallista, no sé cómo ponerlo, muy detallista en todas las cosas. Sí, vamos a hablar de plantas. Entonces va paseando por el jardín o por lo que sea y él va usando las aplicaciones, tiene millones de aplicaciones en el teléfono y va reconociendo las plantas. Y cada vez que está con los hijos no hace más que esto. Entonces le explica que si eso es una cucaracha, una lombriz o qué tipo de cucaracha es o qué. Entonces vos hablas con chicos que tienen 8 años, 6 años. Y no se dice, no, ese es un grillo topo. ¿Y por qué topo? Y un grillo topo. No, esa planta, no te equivocaste, ese árbol no es tal, es tal. Pues sí, che, este chico tiene 6 años. Bueno, por supuesto, ¿a qué responde? A una educación, que no te voy a decir que sea como el papá de Stuart Mill, pero este cuñado mío, que es un maniático, desde los motores, los autos, la cocina, los hace cocinar, le explica todas las cosas al detalle, uno, otro. Esos chicos tienen una avidez por el conocimiento de todas las cosas que se te ocurren, que son infernales. Por supuesto que eso se logra desarmando un motor. Por supuesto que eso se logra haciendo cada cosa que él hace, pues yo veo cómo está educando a los hijos. Yo, por supuesto, soy un inútil, no podría hacer eso. Pero digo, la avidez que tienen esos chicos, que tienen, ya te digo, uno de tercera y otro tiene 8. Vos hablás y parecen gente adulta. Entonces, ahora, pues nosotros creemos que esto se va a lograr adentro del sistema educativo tal como está hoy. A mí me parece que no. A ver, para ponerlo en estos otros términos, en el Colegio San José, hace 50 años, 70 años en Rosario, había unos curistas salesianos que no creo que está, que tenían unos talleres y que su laburo era insertar laboralmente a la gente que no tenía caso, tenía pocos recursos y lo tenía que sacar haciendo oficios. Saquémosle la connotación del costado religioso. Digo, lo que sacaban de ahí adentro era gente con una disciplina, que es uno de los puntos que yo puse antes, ¿no? Le dije fuerza de voluntad, pero para mí es método, disciplina y fuerza de voluntad. Eso, si yo encontrara la manera de transmitirlo, que es solamente el ejemplo, porque si vos trabajás toda la vida como un burro, tu hijo trabaja toda la vida como burro, o tenés buena probabilidad de que eso pase. Entonces hay mucho de ejemplaridad en eso. Entonces, y bueno, ¿para qué sirve el Ministerio de Educación? Yo te contesto, no, no creo que sirva para mucho, Edgardo, con el problema que estoy definiendo. No, a mí no se me ocurre que 5 personas sentadas tomando café que se llegan con el problema en la cabeza y se lo llevan a su casa en la cabeza puedan arreglar nada de lo que yo digo, porque esto se resuelve en el borde del orden, en el borde, o sea, vos necesitas que el chico arme su valija para resolver su problema en su vida. O sea, la educación sería Ujú. ayudarlo a eso. O sea, darle rienda libre para que sueñe, para que tenga su para qué. Y después vamos viendo si nosotros estamos en condiciones de ir aportándole algunos cómo. Muy ayudado por la inteligencia artificial que va a resolver gran cantidad de nuestros problemas, ¿no? O vos no vas a la inteligencia artificial y vos entras pensando una cosa y te terminás aclarando otra. A mí me pasa todo el tiempo eso. Todo el tiempo. Y yo pucha, Ok, vamos con, hay muchas preguntas, voy seleccionando algunas, porque obviamente no hay tiempo para todas. Eh, de esas hacer la respuesta, pero me parece interesante la pregunta en sí mismo, por eso Ricardo te pregunta, ok, pero entonces, ¿menos método aristotélico y más socrático? eh, no sé cuál es el método. No sé. Un proceso de descubrimiento. Ujú. A mí me pasa eso. Digo, a ver, el mundo este no genera una facilidad para ir a buscar soluciones, pero una desorientación total. O sea, digo, el mundo moderno no da la sensación en la velocidad que toma. O sea, yo digo, bueno, el mundo tiene menos facciones, ¿no es cierto? Sí. Porque la gente salió de los clanes, ¿sí? Porque hay menos River Boca, si vos creés en la profundidad de la gente. Por eso en el mundo hay menos gente que se pelea con otra gente, hay menos guerra. Ya no es. Bueno, es un gran avance. Yo me imagino también que cuando vos te salís del útero de tu clan, de tu tribu y te vas lejos, y vos sos un desarraigado, tenés más riesgo de depresiones, más ansiedades, más desorientación, más prueba y error. Eso, vos estás parado sobre una cuerda de acero a 50 metros sin red. Porque el mundo hoy, si vos sos más libre, sos más responsable y tenés más riesgo, y se vive así, y encima más rápido. Y eso no lo va a cambiar, ni vos, ni yo, ni nadie, porque somos bichos que queremos vivir cada día mejor, salvo que tengas un acto de conciencia y te vayas a la montaña o a la naturaleza, o que te supere el mundo y te vayas y te recojas con un libro y te puedas seguir ensimismando. Pero el mundo hoy va a esa velocidad. Todo el mundo va a esa velocidad. Entonces, yo no creo que vos puedas, o sí, en la competencia va a haber un sistema educativo para gente más reflexiva, para gente más ensimismada, y va a haber otro para gente más
más vertiginosa. O sea, ¿quién dijo que las escuelas tienen que formar a todo igual? No sé cuál es la solución. Yo digo, vos tenés que abrir esto porque la gente lo está pidiendo así. O sea, la libertad es más riesgo, más responsabilidad, más descubrimiento, y eso te guste o no te guste, es así. Y menos autoridad vertical y porque sí, o sea, menos cosas rígidas. Bueno, queremos ayudar a esos procesos, porque, y bueno, hay una cosa elemental. Nosotros, todos nosotros y todos los seres humanos, entre, no sé, 2 años y 15 somos idiotas. A ver, pongámoslo cariñosamente, digo, todos los animales se desarrollan rápidamente después que salen de la panza de la mamá y el tigre aprende a cazar, el elefante también. Nosotros necesitamos 10 años, entonces tiene que haber un proceso ahí en ese tiempo que hace falta, no sé si para ayudar a que cablemos bien la cabeza o para que asumamos un poco más la personalidad, no sé, pero qué, pero tenemos un lag. Yo supongo que de 10, 12 años, no creo que llegue hasta los 25 como ahora, los chicos salen a laburar a los 30, eso es una cosa de loco, te que salir a laburar a los 20 hoy. Porque además la vida te llega laboralmente hasta los 50 y vas a tener que cambiar el trabajo. Y el problema demográfico. Digo, a los 50 te van corriendo de las empresas, eso también es un desafío que no es del sistema educativo, es el problema del sistema laboral. O sea, ¿quién soporta arriba de 50 en una empresa hoy? Porque estoy diciendo lo mismo. El profesor es un recurso humano que tiene más de 50 y todavía tiene mañas y sabe qué, y tiene mucho poder, pero en una empresa, ¿quién aguanta arriba de 50? Yo lo veo eso en la empresa, ¿eh? ¿Cuántos tenés de arriba de 50? Y las grandes ni te cuento, y las que están a escala mundial y compiten, ni te cuento. Entonces, eso es la ultramodernidad para mí. Me lo estoy inventando el concepto, pero me estoy provocando a mí mismo y digo, caramba, qué desafiante esto. Es como cuando te ponen los esquíes. Te ponen los esquíes y no sabes esquiar y te vas por la pendiente y bueno, más vale que te la arregle. No tengo el método, perdón, ni aristotélico ni socrático, no tengo el método. Sé que es muy complicado, que es muy artesanal, que va a ser para gente que quiera hacer esto en serio y que va a haber que cambiar los links, porque esto de te doy esta oferta fija para que vos tomes esto a determinado nivel y para determinadas cosas sirve, pero para muchas otras cosas no sirve, está en crisis y se están yendo por fuera del sistema. Esto es lo que yo percibo, se están Ujú. yendo por fuera del sistema. Ok, como siempre digo de este tipo de seminarios que estamos tan enganchados, en algún momento hay que terminarlo. Entonces, bueno, te voy a pasar una última pregunta que hay muchas otras preguntas sueltas, pero seleccioné esta pues me parece que es una linda pregunta para cerrar el seminario. Te la leo. Eh, Me parece, dice Ricardo, que una parte sustancial del problema son, bueno, los profesores. ¿Cómo pensás que se puede resolver esto entonces? Porque es claro bueno, nosotros, los profesores, tenemos un problema. Los chicos, yo llamo a los chicos a todos los estudiantes, no son quienes los tienen, somos nosotros. ¿Cómo se soluciona? Porque hay un problema real y no se puede esperar que aparezca una próxima generación de profesores, ¿no? Vos y yo estamos frente a un aula. Mi cabeza no está armada para resolver el problema desde lo sistémico, no, no está armada. Yo lo que te digo es esto, lo que te voy a decir te va a parecer un chiste y pido disculpas, no, no, no es una cuestión de sorna, solo que el único arte que yo ejerzo es el de la provocación y lo primero que hago me provoco a mí mismo. Ujú. Platense capaz que sale campeón. Y River gastó 100 millones de dólares. Y lo que trajo fueron todos viejos. Driussi y Enzo Pérez y nada. Y Montiel y Martínez Cuarta y seguiría. Soy de River. Ocho, gastamos 100 palos Sí, y sí, ese es Platense va un a ser problema, campeón. vos lo sabés. Tus gustos ¿Eh? futbolísticos nos separan. No, ni te cuento, sí, pero no te cuento los problemas de Boca. Pero lo que quiero decir es, Dejémoslo ahí. cómo se resuelve esto? Con competencia. O sea, ¿cuál es el problema de Gallardo? Que le ganó Platense. ¿Con cuánto? Con 300.000 pesos. 10 pibes que corren, que querían jugar al fútbol y meter la pelota al otro lado. Y bueno, y a lo mejor los profesores están demasiado cómodos hoy. ¿Cómo se arregla? Con competencia, como se arregla todo en la vida. Entonces, hoy hay competencia en el sistema educativo, no. No, nada. No No. hay nada de competencia. Y bueno, ¿cómo va a encontrar soluciones? Ahora, si River hubiera tenido 10 mantantuonos, no hubiera gastado 100 palos y con a lo mejor 6 7 chicos de 18 ganaba el campeonato, como hacía antes con el payasito de Mar y Saviola. Y ahora Ujú. nos compramos 100 viejos de 100 años, gastamos 100 millones y nos ganó Platense en la cancha de River. ¿Y por qué? Porque la competencia lo arregla. Deja en evidencia todo lo que está mal. Y bueno, si los chicos que reparten chocolate y que les gusta la economía y que arreglan ChatGPT o lo manejan bien, con 25 años son mejores profesores que yo, pues llegan al alumno y bueno, me sacan. Chao. Eso no está preparado el sistema para eso, ¿eh? Entonces tenés poco incentivo a que los de abajo entren. Y por supuesto, si los eligen los de arriba, menos incentivo todavía, porque Hay va a una poner. barrera de entrada formidable.
El Entonces, sistema es una barrera de entrada formidable. entrada formidable. Entonces, ¿cómo haces para liberar energía, endorfina en tipos que quieran dar a ver, su pequeña lección de vida, a ver, su manualcito? A ver, las cosas importantes que yo aprendí en la vida me las enseñaron 5, 6, 10 tipos afuera de la universidad. Y te aseguro que me cambiaron la vida. Una de las cosas fue Liberty Fan, que me metieron a discutir en unos Ujú. coloquios horizontales. Mi vida cambió porque a alguien se le ocurrió invitarme a un coloquio de eso. Y te aseguro que cambió. Yo organizo esos coloquios de hace muchos años y también con mis alumnos y el método de discutir todo el tiempo todas las cosas. Y sí, bueno, o sea, Bueno, eso es 100% socrático. a mí me cambió Coincido con la, vos, el día que me senté en un Liberty Fan es un antes y después. a mí me cambió Totalmente, la porque vida. vos Digo, sabés que soy un adicto. me dice, Este, ¿cuál es tu pero eso formación? es Ninguna. socrático, totalmente Ok, socrático. ok. ¿Cuál es tu formación? Ninguna, no tengo ninguna charretera, no tengo nada. Sí, ¿qué estudié? 100 coloquios de 100 cosas que no sabía. Y rodeado de tipos que sí sabían. Y les traté de robar todo lo más que pude. Y traté de armar mi castillito en mi cabeza para entender un poquito más de lo complejo que es el orden. Y ese orden que es complejo encima se acelera. Y nosotros pretendemos buscar una solución sistémica. No, no se puede. Insisto, a lo mejor muchas cosas quedan fuera. Pido disculpas por la ignorancia supina que tengo en muchas cosas de la cuestión educativa. Solo soy profesor y estoy volcando mi experiencia acá o mis preocupaciones y no da más que para eso. Pero bueno, si sirve un rato para pensar, yo me doy por satisfecho y quería agradecer el tiempo que se toman por estar acá y las preguntas. No, Walter, al revés. Muchísimas gracias a vos. Hay montones de, bueno, de comentarios que te agradecen, bueno, tu participación hoy. Gracias a ustedes, bueno, por acompañarnos siempre. Y Walter, nos vemos, esperemos que dentro de no tanto tiempo y que no en cualquier momento. Un Esperemos que abrazo pueda. fuerte. Gracias por la invitación, Edgardo. Siempre muy Un amable, muy abrazo. generoso. Chao, que estén bien. Y cierro el chat. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.